Lindo tiempo, ¿no? Quiero decirles que hay un principio muy importante de honrar a los que honran a Dios. Y eso es lo que hicimos en el comienzo. Bueno, ha sido una linda conferencia, ¿no? Y hemos comenzado viendo el concepto de la verdad. ¿Cuál es tu concepto de la verdad? ¿Has llegado a entender que la verdad es justamente una palabra inmutable, la palabra de Dios, una persona incomparable, la persona de Cristo, un poder inagotable, el poder de Dios, el concepto de la verdad? Después vimos por Andrés el costo de la verdad. Cuesta realmente vivir una vida piadosa. Pablo dijo al joven Timoteo que todos que deseen vivir piadosamente en este mundo van a sufrir persecuciones. Después observamos las convicciones y la verdad. Qué importante vivir con convicciones, ¿no? Anoche hemos observado la carrera y la carretera de la verdad, que no es un callejón sin salidas. Es una tremenda carretera que va de una generación a otra. Y en esta mañana, por Dan Nuesh, hemos observado la coronación de la verdad. Esos términos sensacionales que va viendo la obra de Cristo. Y justamente la obra de Cristo es la coronación de la verdad. Lo que comienza con aquella obra de redención que va a la justificación, la pacificación, la exaltación y termina en coronación, la coronación de la verdad. Pues, ¿qué más? Hoy terminamos viendo la compasión y la verdad. Cuando Melvin y yo llegamos a Argentina en el comienzo, ni teníamos vehículo, no teníamos, un auto, nada. Entonces, fue lindo en la ciudad de Buenos Aires viajar por los medios públicos, colectivos, trenes, etc. Antes de venir, Jack Wilson había dicho, José, después de 4 meses que estés en Argentina, yo voy a ir a armar una campaña. Bueno, ¿qué iba a hacer para armar una campaña? Y alguien me habló y me dijo, sería bárbaro tener la primera campaña en Tinogasta, porque es una iglesia grande, importante, especialmente entre los hermanos libres. Entonces, teníamos que ir nosotros para hablar con don José Bongarrá y armar la campaña. Y justamente era un día de frío, había lluvia, tuvimos que tomar 2 colectivos, tomamos un colectivo y después otro, y tenemos que bajar en la General Paz y Veró, y subir ahí y ir a Tinogasta. Bueno, bajamos del colectivo, todo bien, y si ustedes han viajado en Buenos Aires y si saben algo, te deja el colectivo abajo, pero hay una colina ahí, arriba tenés que ir. Bajamos y Melba dice, ¿y cómo llegamos ahí? Yo le dije, Melba, caminando. Pero dice, no, pero escúchame, ha llovido y es muy inclinado la colina para llegar ahí. Yo dije, no hay problema, agarrá mi mano, vamos a subir. Bueno, ella agarró la mano, íbamos subiendo, casi llegamos por encima y ella patinó, yo patiné y la verdad íbamos rodando así por el barro, todo un desastre ahí, un desastre. Ahí cuando llegamos abajo,
había una mujer mirándonos. Y ella miró y dijo, la escalera está ahí, muchacho. Ahora te digo algo, ella habló la verdad, pero no había nada de compasión, porque me miró y me dijo, qué estúpido. Y Melba dice, ¿qué hacemos ahora? Bueno, yo digo, vamos a la estación de servicio, nos lavamos y vamos para el encuentro. Ahí así fue. Y se hizo la campaña. ¿Sabe qué es difícil a veces entender? Cómo la verdad y la compasión se puede unificar. Hay un texto que me llama mucho la atención y habla a mi corazón y ha sido una incógnita. El texto se encuentra, para comenzar, y después vamos a hacer otros, por el Salmo 85 y el versículo 10, y dice así, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. ¿Cómo? Pues la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Me acuerdo que cuando iba leyendo esa porción años atrás, la primera vez yo dije, ¿cómo es posible? Se encontraron y después se besaron. ¿Cómo es posible que se van unificando esos conceptos? Verdad y a la vez compasión, misericordia y verdad, justicia y paz. Y me puse a estudiar el Salmo. Y en el versículo 1 comienza el Salmo diciendo así, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. Y en versículo 2, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. ¿Ustedes se pueden imaginar cómo esos términos llegan a unificarse de tal forma que ese es el corazón de Dios? A veces personas no entienden cómo puede mantener la verdad y a la vez la misericordia, la verdad y la compasión, cómo se puede besar, cómo es posible. Pues en el Evangelio de San Juan vemos justamente cómo es nuestro Señor. Y realmente se van unificando en su persona. Pues en Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y observen aquí, me encanta, lleno de ¿qué? De gracia y verdad. Cristo llegó lleno de gracia y verdad. Y si bajas algunos versículos, al versículo 17 vas a leer lo siguiente. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero en contraposición, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Lo maravilloso de lo que vemos en la persona de Cristo es que en Él nunca había mentira, siempre verdad, pero a la vez gracia, misericordia y paz. ¿Cómo? Pues en Él está el equilibrio perfecto de verdad
y compasión, de verdad y misericordia. Y esa unión perfecta y a la vez esa obra completa. En esta mañana quiero que observemos juntos cómo Cristo llevó eso a cabo, cómo en la práctica que implica, porque Él era diferente a todos. Justamente cuando Cristo llegó al escenario humano, había mucha religión, una plenitud. Estaban los fariseos, los saduceos, los herodianos, aquellos que habían dedicado su vida en su mente a la verdad. Y Cristo llega para demostrarles a ellos cómo es la verdad. Hay una historia bíblica que está en cuestión aún con algunos eruditos de su validez en el canon. Pero yo les voy a demostrar, porque creo de todo corazón, que merece estar en el canon. Se encuentra en Juan capítulo 8. Y les invito ahora que lean esta historia conmigo, una historia maravillosa de la vida de Cristo. Vamos a comenzar realmente en capítulo 7, versículo 53, cuando dice, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en que adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaban en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. La verdad y la compasión. Oremos al Señor. Señor, yo te pido que ahora tú hables al corazón de cada persona. Haznos entender que la verdad de Dios está envuelta en compasión, misericordia y gracia. Y te pido que el Espíritu de Dios puede alumbrar el texto bíblico de tal forma que llega en la profundidad de nuestro ser. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén.
Como ya dije, algunos dudan de la validez de este texto. Dicen que no estaba en los manuscritos más antiguos. La verdad que hay siempre una discusión en cuanto a manuscritos. Algunos van por la ley de los manuscritos más viejos, otros dicen, no, son la cantidad de manuscritos. Pero para mí es mucho más sencillo. Presten atención de lo que les voy a decir. El Dios de la inspiración es el Dios de la preservación. Y si Dios no tenía poder para preservar para nosotros una palabra confiable, ¿qué manuscritos podían servirles a ustedes y a mí? Nada. Me encanta una nota que da el doctor Scofield en la Biblia de estudio de Scofield, hablando sobre este tema. Déjame leer esta nota a ustedes. Él dice así, el doctor Scofield, el pasaje de Juan 7, 53 al 8, 11, no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Agustín dice que estos versículos fueron borrados de muchas copias de la historia sagrada debido al temor exagerado de que pudieran fomentar la inmoralidad. Pero el contexto inmediato que comienza con la declaración de Cristo, yo soy la luz del mundo, parece claramente haber tenido origen a consecuencias de la convicción que se había obrado en el corazón de los fariseos, según se ve en el versículo 9. Y esto explica también la peculiar virulencia de las palabras de los fariseos en el versículo 41. Y digo, amén. Este es el texto sagrado. ¿Sabe que algunos aún tienen miedo de este tema, tal como dijo el doctor Scofield, porque dicen, no, es verdad y no puede haber misericordia o compasión, porque si es así, uno se abre la puerta a toda clase de inmoralidad. No es así. Me encanta entender la profundidad de la gracia de Dios. Años atrás había un misionero que trabajaba en la selva, trabajaba con indígenas, y indígenas que ni usaban ropa llegaron a Cristo y obviamente cambió su forma de vida. A propósito, ustedes han visto que la gente indígena se convierte y se pone la ropa y en lo que llamamos la cultura sacamos la ropa. Pero no importa, lo que les quiero decir es así. Llegó a convertirse y viajó con ese misionero a Estados Unidos, a Nueva York. Y estaba caminando allí y había carteles por todos lados que decían que no escupen en la vereda. Y observó al indio que todo el mundo escupía en la vereda. Después de un día en la ciudad, se fue al suburbio a una casa enorme y hermosa, alfombrada. Y no había ningún cartel que decía, no escupen en la alfombra. Porque fue tan maravillosa que nadie se atrevía a escupir en esa alfombra. Así es la gracia de Dios. Cuando una persona llega a entender la profundidad de la obra de Cristo y la gracia de Dios, Dios le cambia el corazón. Sin embargo, aquí vamos a ver algunas grandes lecciones y yo quiero dejar algunas de estas en tu corazón y quiero que realmente, y he pedido que el Espíritu de Dios te lleve a vos a tener el corazón de Cristo. ¿Cómo es? Pues vemos aquí algo muy importante. En primer lugar, la acusación de los fariseos. Ustedes observan que los fariseos dedicaban su vida a la ley de Moisés.
tanta dedicación que ellos podían decirte no solamente qué palabra estaba en medio de los versículos, sino también qué letra. Tenían una capacidad de estudio y ellos estaban dedicados a la ley de Moisés. Pero aquí venía la acusación. Ellos llegaron a arrojar a esa mujer en medio de un círculo de una multitud, acusándole, pero en lo más profundo estaban haciendo otra cosa. La acusación de los fariseos. Observen cómo fue esta acusación. En primer lugar, era una acusación parcial. ¿Por qué parcial? Pues se enfocaron ellos en la mujer. Pero la ley de Moisés en Levítico capítulo 20 y versículo 10, y después en Deuteronomio observamos en el capítulo 22, versículos 22 al 24, que no solo la mujer, sino el hombre que estaba en el acto de fornicación, ambos tenían que ser apedreados. Y si iban a hacerlo correctamente, no tenían que tomar solo esa mujer, sino el hombre también. Quiero decirles algo, mis queridos. Gente que actúa como los fariseos siempre tienen acusaciones parciales. Acusaciones que les conviene. Ellos ponen el dedo sobre la persona que ellos busquen. ¿Sabe que el mandato de Dios nunca es parcial? Es algo completo. Y la acusación de estos fariseos fue una acusación parcial, pero rápidamente, no solamente parcial, sino también una acusación perversa. ¿Saben por qué? Porque Cristo ya había dicho que para él el adulterio no solo era el acto, sino la actitud. Cualquier hombre que mira a una mujer con codicia en su corazón ya cometió el adulterio. Una acusación perversa. ¿Sabe que así son los fariseos? Pueden ver las fallas en todas las otras personas, pero nunca llegan a ver su propio corazón. Nunca gastan tiempo para ver adentro toda la basura de su corazón. Era Martín Lutero que en sus últimos años dijo: oh Dios, tengo más miedo y temor de mi propio corazón que yo tengo de todos los cardenales y aún del Papa en Roma. Era justamente el profeta Jeremías, ¿no?, que dijo que el corazón es perverso. Y sabe que en hebreo esa palabra implica totalmente infectado y enfermo. Ese concepto de autojusticia siempre lleva a una persona a pasar su vida señalando a otro sin ver su propio corazón. Nosotros hemos tenido grandes maestros bíblicos aquí. Ustedes que han estado algunos años se acuerdan de Lema Strauss, que estuvo predicando aquí. Y a los 84 años, ¿sabe lo que él me pidió? José, ora por mí, porque no quiero fallar, no quiero pecar. Y yo me decía, un hombre de 84 años, ¿qué va a pecar? Pasaba todo su tiempo leyendo la Biblia, casi estudiando, pero conocía su corazón. Una acusación perversa porque nunca llegó a ver su propio corazón.
Paren por un momento. Seríamos muy diferentes a otras personas si tomáramos más tiempo viendo nuestro propio corazón. Seríamos menos críticos de los pecados de otros si realmente llegáramos a ver la perversidad de nuestro corazón. Bueno, una acusación parcial, una acusación perversa, pero una acusación con propósito. ¿Cómo? Van leyendo el texto y ¿sabe lo que dice? Hicieron la pregunta a Cristo. ¿Para qué? Tentarle, para probarle, para acusarle. Ellos tenían en su mente atrapar a Cristo. Ahora, qué estupidez. ¿Cómo van a atrapar a Cristo? Pero con propósito. He observado a través de los años, enseñando la Biblia y predicando y enseñando ante alumnos, que a veces ciertos alumnos llegan a hacer preguntas no porque quieren saber, sino porque quieren atrapar a su profesor. El propósito. No tengo que decirles, si ustedes saben que había 2 escuelas en el tiempo de Cristo en cuanto al pecado de adulterio, una escuela muy abierta y una escuela muy cerrada. Querían atraparle a Cristo. La acusación de los fariseos, observen lo que les voy a decir, era una revelación de su corazón. Cuando yo observo a creyentes que pasan la mayoría de su tiempo criticando y acusando a otros, yo digo, esa persona tiene problemas profundos en su vida. La acusación de los fariseos. En segundo lugar, tenemos que ver qué estaba en medio de todo, la mujer. Y vemos en esta porción la angustia de la mujer. Me gustaría que en su mente traten de ponerse en el lugar de esta mujer. Rodeado de hombres, gritando, acusando, arrojando palabras y viendo la burla, la angustia de la mujer. ¿Cómo es esta angustia? Pues así, por la revelación de su pecado. Su pecado fue revelado y trajo angustia. Mis queridos, cuando el pecado es revelado a todo el mundo, trae angustia. Y menos mal que no tenemos ningún proyector que puede demostrar tu corazón y en aquella pantalla tu pecado. Pero una angustia. Cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Hoy día, por los medios seculares, fornicación, adulterio, no es una angustia. La revelación de ese pecado no es. ¿Sabe lo que es? Es algo para jactarse. Es algo que demuestra, sí, yo soy atractiva, pero ella no, angustiada. Nosotros en Florida tenemos una obra teatral que es sensacional. 130 actores
voces, solistas, coros, cambios en el escenario, se encuentran cambios de vestimenta. Y hay una escena que a mí me toca profundamente cuando llega esa mujer y viene y le arrojan en el piso. Y ella allí en el piso, arrojada, y demuestra a Cristo y lo que Cristo después hizo. Y después ella canta una canción hermosísima. Mi querido, no debemos olvidarnos de la angustia de un pecador. La angustia por la revelación de su pecado y en segundo lugar, observen, por el repudio de su pecado. No solo fue revelado su pecado, pero sino que en forma pública fue repudiada, desechada. Ella temblando en el piso porque de veras estaba enfrentando su muerte. Paren aquí, quiero decirles algo. Bajo la gracia no hacemos eso, no arrojamos piedras matando personas, pero yo voy a decir que algunos aquí y en otros lugares han sido culpables de arrojar piedras de repudio a una persona por el pecado pasado de su vida. Me acuerdo bien cuando comenzamos los clubes bíblicos. Mucha gente estaba llegando a Cristo. Y me acuerdo de algunos líderes en Argentina que me llegaron a decir, José, se ve que usted no sabe nada porque mire con qué clase de jóvenes andás. Después, cuando comenzamos en Cabildo, en la oficina, el club bíblico, muchos jóvenes de la calle estaban llegando a Cristo y una familia muy bien puesta, la madre me llamó y me dijo, José, no voy a dejar a mi hija ir más al club bíblico con esa negrada, me dijo. Yo dije, muy bien, que la guarde en casa, porque aquí está abierta la puerta a toda clase de personas para venir a Cristo. Sí, la angustia de la revelación de su pecado, la angustia de repudio de su pecado, pero observen lo que les voy a decir, la angustia de la ruina de su pecado. Estaba arruinada esta mujer, arruinada. La mayoría de ustedes no conocieron a Pablo y a Adriana, pero estaban arruinados. Cuando llegaron, el aspecto fue algo realmente que traía tristeza. Arruinados. Y gente así, en esa condición, mirando el espejo de su vida y viendo la ruina de su vida, dice, ¿qué hay más para mí? La angustia. La angustia. Damaris, cuando cantó en el concierto, citó una parte de Isaías 53, cuando llevó a nuestros dolores. Y está hablando en cuanto a la nación de Israel en primer lugar y en segundo lugar a cada israelita. ¿Ustedes saben el dolor, la ruina del pecado? Él llevó aquel dolor profundo. Arruinada estaba. Como les conté, cada año yo hago una visita a la cárcel más grande en Estados Unidos. Y lo hago no solo para ayudarles a ellos, sino para ayudarme a mí. Porque cuando paso, por ejemplo, por el pabellón de la muerte y veo jóvenes de 22, 24 años con vidas arruinadas,
me parte el corazón. Y digo, mira lo que ha hecho el pecado. La ruina del pecado. Jack Wilson antes decía, cada vez que ves a un joven con una vida arruinada, no mires a su aspecto. Mírale así, como si tuviera alrededor de su cuello un cartel que dice, yo necesito a Jesús. Así que vemos la acusación de los fariseos, la angustia de la mujer, y por último lugar vemos lo mejor, la actitud de Cristo. Me encanta la actitud de Cristo. Observen conmigo cómo fue la actitud de Él. En primer lugar, Él no aceptaba la acusación de los fariseos. Los fariseos, viste, todo un murmullo, todo un escándalo. Había realmente mucha emoción. Él no aceptó la acusación de ellos. Hizo algo que dudo que haría yo. Se agachó y comenzó a dibujar en el piso. ¿Sabe lo que me llama la atención? No se ponía a discutir con ellos. Sencillamente no le prestaba atención. No le prestaba atención. No aceptó la acusación de los fariseos. Algo curioso, ¿no? Muchas veces terminamos nosotros siendo copartícipe de acusaciones porque otros hacen acusaciones y terminamos aceptando nosotros aquellas acusaciones. Cristo no lo hizo, se agachó y estaba dibujando allí en el piso. Me encanta la actitud de Cristo, pero observen, no solamente no aceptó la acusación de los fariseos, observen, no aprobó el pecado de la mujer. Él no dijo, está bien, puede salir a hacer lo que uno desea. La fornicación no está mal. El adulterio no está... No. No aprobó el pecado de la mujer. Mis queridos, aquí viene la lucha. Nosotros muchas veces podemos decir, yo no acepto la acusación, pero aprobamos el pecado. No. Yo odio el pecado. El gran predicador que a mí me encanta, que predicaba en Estados Unidos años atrás, él antes era un deportista y después llegó a ser un borracho y llegó a convertirse y él predicando dijo así, yo odio el diablo. Odio al diablo tanto que le voy a patear hasta no tener más pie. Le voy a pegar hasta no tener más puño. Le voy a morder hasta no tener más dientes. Y después voy a seguir sin dientes masticándole. Yo odio al diablo. Era Billy Sunday. Debemos odiar el pecado. El pecado que destruye vidas. Él no aceptó la acusación de los fariseos, pero no aprobó el pecado de la mujer. Él mismo reconoció aquel pecado. Pero lo de Cristo que me encanta es así, observen. Él sí amó al pecador. Amó al pecador. Cuando
Los fariseos tenían el dedo de condenación. Cristo tenía el corazón de compasión. Él amaba al pecador. Nunca me he olvidado del día cuando murió Jack Wilson. Parecía imposible que muriera, pero murió. Melvin y yo estuvimos al lado de la cama cuando allí en el monitor la raya era derechita y pasó la presencia de Dios. Y en ese día nos llamaron de Moody. Hay un programa que va por todos los Estados Unidos y querían hacer una clase de entrevista hablando de la vida de Jack Wilson. Ellos me invitaron a mí, a Ari Wolbach, invitaron a los dos hijos de Jack Wilson y también a Tom Majares. Y todos iban dando su comentario. Y después escuchamos un llanto. Era un programa en vivo. Y el llanto se puso más fuerte y era Tom Majares. ¿Qué era Jack Wilson para mí? Él me amó como pecador. Yo estuve presente cuando Tom llegó a la isla. Tiene un aspecto increíble, feísimo, pelo largo, con dejadez, re flaco, chupado por el pecado. Pero Dios le tocó el corazón. Y en ese entonces Tom citó de Lucas capítulo 15, cuando allí en Lucas capítulo 15, versículo 1 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y versículo 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Y Tom casi no podía hablar, decía, Él me recibió cuando no tenía casa. Él me amó cuando no tenía futuro. Él me abrazó cuando no tenía amor. Eso es lo que era Jack Wilson para mí. Ese es algo que los fariseos no entendieron. Por ese motivo, Cristo va a hablar 3 parábolas en Lucas 15 de lo que es el concepto de Dios hacia el pecador. Y va a utilizar una palabra 8 veces, perdido, 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 perdido. Como la oveja perdida, que no tenía camino, como la moneda perdida, que no se podía gastar, como el hijo perdido, que no tenía casa. Y ahí vemos que Cristo manifestó que a pesar de odiar el pecado, Él amaba al pecador. Tom y Vicky llegaron a Cristo y después fueron a una facultad evangélica muy, pero re conservador. Y Tom un día estaba afuera caminando, manejando un auto en la ciudad donde estaba. Y había un muchacho haciendo dedo y tenía el aspecto de él. Es decir, el aspecto de él de antes, con pelo largo,
sucio. Y Tom paró y levantó al muchacho y dijo, venga conmigo, voy al culto de la facultad, puede estar conmigo. Y entró en el culto y ese muchacho se sentó atrás. Y el presidente de la facultad, cuando vio a ese muchacho, dijo, fuera de aquí, no queremos gente pecadora y sucia como ti aquí, fuera. Y Tom fue después al presidente llorando y diciendo, te quiero decir, gracias a Dios, que el hombre que me vio a mí, no me dijo a mí, fuera, porque yo estaría hoy muerto y en el lugar de castigo eterno en el infierno. Gracias porque Él me amó. ¿Cómo es posible la verdad y la misericordia se besan? ¿Cómo puede tener compasión y verdad? Solo entendiendo que Dios no nos llamó para ser fariseos, de pasar nuestra vida acusándoles a otros. Que somos como aquella mujer. Seremos así, en angustia. Yo conocí a Adán antes de llegar a Cristo. Vi su aspecto. Y yo le vi como él podía ser para la gloria de Dios. Vi a Manolo Gómez cuando llegó a nuestra oficina la primera vez, un aspecto desastroso. Pero saltaba dentro de mi pecho un gozo porque yo dije, ese va a ser de Cristo. Vi a Andrés Fernández Paz cuando llegó la primera vez con otro aspecto, pero sí con necesidad. Y yo pensaba, así era yo. Así era yo. Y por ese motivo yo decía, yo quiero gastar el resto de mi vida, no siendo como los fariseos, sino como Cristo, que no acepta acusaciones, que no voy a probar el pecado, pero sí voy a amar al pecador. Y voy a gastar el resto de mi vida abrazando a los pecadores diciendo, Cristo te ama. Y Dios te puede cambiar y darte una vida que vale. Amén. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. ¿Y dónde? En la cruz de Cristo. Porque aquí la compasión de Dios por el pecado se manifestó. Y yo pienso que la iglesia del Señor sería una iglesia más fructífera si dejamos de arrojar piedras y en vez de eso estrechamos una mano para que pecadores lleguen a Cristo. La compasión y la verdad. Oremos al Señor. Con la cabeza inclinada, terminando ya, y voy a pedirle a Damaris que viene acercándose, por favor. Has oído en esta conferencia la palabra de Dios. Su verdad sigue marchando. Pero esa verdad puede seguir marchando a través de ti. Y puede seguir marchando cuando tú decides hacer como Cristo
y extender tu mano hacia a los pecadores. ¿Hace cuánto tiempo no has sido utilizado por Dios para tocar pecadores? ¿Pasas tu vida cristiana en juicio a otros? ¿O con adoración a Dios diciendo, Dios, gracias por salvarme? Y ahora, Dios, yo quiero ser utilizado por ti. Yo quiero extender mi mano a los pecadores y verles llegar a Cristo. Decile así a tu Dios ahora ahí donde estás sentado. Querido Padre, te pido que tú obres en nuestro corazón para renovar nuestro amor y nuestra entrega a ti, para ser una luz, para ser sal, para extender la mano y para ser justamente un instrumento para llevar pecadores a Cristo, al lugar donde la verdad y la misericordia se van unificando en la cruz de Cristo. Esto te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Ahora quiero que me miren por un momento. En un momento vamos a ponernos de pie.